Muy bien. Entonces voy a presentar mi pantallita. Listo. Vamos a ver. Esto ya se está empezando a presentar. Muy bien. Entonces, vamos a aumentar un poquito aquí el zoom para que se vea bien. No alcanzo a ver. ¿No? Entonces, nos dice que imaginemos que somos un videobloguero, ¿no? O un booktuber. Los booktubers son estos youtubers, pero que hacen videos precisamente de libros que ya han leído, ¿no? Entonces leen algún libro y empiezan a decir, dan su reseña, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? Más o menos de qué se trata la historia, pero sin hacer spoilers, ¿no? Sin avisarnos el final o algo demasiado relevante dentro de la trama, ¿no? Y sí que leíste un cuento que te agradó mucho, ya sea El Principito o La Noche Boca Arriba. Bueno, ya lo leímos, ¿no? Sí ya lo conoces. Ahora, este es El Principito. Aquí primero habría que definir cuál de los dos, eh, cuál de los dos les interesa escoger, ¿no? Por ejemplo, a ti, ¿cuál de los dos preferirías escoger para esta actividad? Pues la noche boca arriba, ¿no? Ya la leí. Exacto, ¿no? Podría ser, a menos que el facilitador les diga que no, por el hecho de que quizá ya lo entregaron en la actividad pasada, pues en ese sentido pues tendrían que cambiarlo, ¿no? Pero si no, yo creo que sería preferente esta, porque es más corto aparte, es mucho más corto y es una sola trama, ¿no? En Principito es un libro, un cuento muy bonito, pero realmente sí tiene bastantes relaciones dentro y es un poco más largo, ¿no? Es un poco más largo que La Noche Boca Arriba. Entonces nos dice que debe ser uno de los dos textos literarios que se encuentran en la actividad anterior. Dice, en tu próximo video o podcast, o sea, te está hablando como si fueras realmente tú un bloguero o un influencer, ¿no? Dice, le relatarás a tus seguidores el libro, o sea, relatarás. Esto es importante porque relatar el libro, es relatar, pero lo más importante, ¿no? Como cuando nos dicen, a ver, cuéntame de qué se trata la película, ¿no? Y nosotros le decimos todo lo que se trata, probablemente no nos aventamos las 2 horas que tarda la película, ¿no? Le relatamos lo que consideramos más importantes, pero que no va cambiando la trama. En este caso, aquí sí que vamos a contar todo, ¿no? Desde el principio hasta el final, pero lo más importante. Dice, le relatarás a tus seguidores el libro, ¿no? Con la intención de generarles interés para que lo lean y lo disfruten como tú lo has hecho. Si antes de hacer tu video audio elaborarás un relato escrito. Para aquellas personas que tienen, discapacidad auditiva puedan leerlo, ¿no? Entonces nos está diciendo que vamos a contar la historia del Principito o de La Noche Boca Arriba, pero con nuestras propias palabras. No vamos a reescribir la historia, porque eso implicaría que nos lleváramos la misma parte de prácticamente leyéramos la historia tal cual, ¿no? Sino que la vamos a relatar con nuestras propias palabras. Entonces, es bastante importante que comprendamos esto, porque no la vamos nosotros a reescribir, solo la vamos a relatar, tanto de manera escrita como de manera oral, ¿no? Entonces, Ok. establece los elementos de tu relato en la siguiente tabla. Aquí es importante que nosotros veamos esta tablita, viene dentro de la parte de sus actividades, O ¿no? sea que vamos a pegar la tabla. Aquí tendríamos que preguntarle al facilitador, porque realmente dice tal cual, establece los elementos de tu relato en la siguiente tabla. O sea, nos da a entender que tendríamos que copiarla y rellenarla, ¿no?
pero puede ser que alguno de sus facilitadores les diga, no, pues nada más coloca lo que tú encontraste, por ejemplo, aquí qué definiste en el título, qué definiste en el tema y qué definiste en el narrador, ¿no? Y una vez que ya lo definas, lo colocas así, como en filita, como si fuera título, subtítulo y lo demás, ¿no? Entonces eso sí ya tendría que ver con su facilitador, pero aquí como lo sugiere, es como, lo sugiere como si tendríamos que pegar esta tabla y rellenarla, ¿no? Entonces, el tema. El tema se refiere a qué quieres escribir, sobre qué quieres escribir. Entonces aquí el tema sería o el Principito o la noche boca arriba, ¿no? No hay más. A menos que su facilitador les diga también que pueden pues escribir sobre algún otro cuento, pero al menos hasta ahorita, por cómo lo dice la plataforma, nada más serían estos dos, ¿no? Ese sería tu tema, cualquiera de esos dos. El título se refiere a cómo vas a nombrar tu relato. Aquí le puedes poner el nombre que quieras, o sea, si te lo pide de esa manera, aquí se entiende como que le puedes poner el nombre que tú quieras, pero siempre y cuando tenga que ver con el tema, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? El relato sobre el libro del Principito, ¿no? Algo, pero el título que tú le quieras poner, pero siempre y cuando tenga que ver con este tema, ¿no? Con el tema del libro que tú vas a leer o el cuento que tú vas a leer. El narrador. Aquí habría que definir en qué persona se va a realizar la narración. En primera persona sería bastante complicado porque es como si tú fueses el personaje principal, ¿no? En la noche boca arriba, pues tendrías tú que relatar pues el accidente y que tú cada que te duermes, viajas en tu sueño a que vas a ser sacrificado, ¿no? O sacrificado. Entonces, en primera persona sería muy complicado, en segunda persona pues también sería bastante difícil, entonces por lo regular los relatos se hacen en tercera persona, ¿no? Entonces, esta tercera persona es la que va a contar todo. Es exactamente el mismo esquema que tienen los cuentos a la hora de la narración, ¿no? Alguien está contando lo que está pasando con los personajes y lo que les va sucediendo, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos? Luego dice que en el inicio, dice que con qué frase iniciarás tu relato. Aquí habría que ver si nada más se va a colocar la frase de cómo vamos a iniciar el relato o con todo el primer párrafo que implica el inicio o la introducción, ¿no? Aquí pues sugiere que nada más una frase. Entonces, recordemos que para los, eh, para los relatos o los cuentos casi siempre es había una vez, ¿no? Por ejemplo, había una vez un piloto que se encontró con un principito, ¿no? Con un principito. O simplemente había una vez un motociclista que tuvo un accidente, ¿no? ¿No? O también podría ser un martes, el aviador se estrelló. Entonces, esta primera frase es con la que tú vas a iniciar tu relato, ¿no? El relato del cuento que tú escojas. Esto es importante porque así es como va a iniciar, así es como vas a iniciar tú. Entonces, si tú dices había una vez, esa va a ser tu frase, ¿no? Había una vez un motociclista, bla, bla, bla. Un martes en la noche, un motociclista tuvo un accidente, ¿no? Una noche, un piloto chocó y terminó en el desierto, ¿no? Dependiendo de cuál sea el relato que tú vayas a hacer. Entonces, ¿sí se entiende esta parte de la tabla, cómo se va a llenar? Sí. Muy bien, perfecto. Aquí nada más sí habría que preguntar algunas cositas, ¿no? Como aquí, si es toda la frase entera o nada más la primera frase, ¿no? O todo el pedacito de la introducción. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Ahora sí vamos a escribir el relato. Nuestro relato tiene que estar estructurado de esta manera. No se los dice ahí tal cual, pero realmente es digamos que la manera idónea en la que tendría que ir el texto, ¿no?
Tiene que llevar una introducción. Este más o menos va a ser aproximadamente un párrafo. Un desarrollo, que este más o menos va a ser como de 2 a 3, dependiendo de qué tanto nos pida, ¿no? Porque tampoco les especifica cuántas páginas ni cuántas cuartillas, ¿no? Entonces, si el facilitador les dice que 3 o 4 o 5, pues ya tendrían que ajustarlo a eso, ¿no? Y esta por lo regular también es un párrafo, ¿no? Entonces, más o menos así podríamos nosotros guiarnos para hacer la estructura de nuestro relato, ¿no? Una introducción, un desarrollo y por supuesto una conclusión que es el final, ¿no? Recordemos que este es un relato, no vamos a dar opiniones ni nada sobre el texto, ¿no? Esto es parte ya de un análisis, ¿no? Entonces aquí nada más vamos a hacer un relato. Ahora, cada párrafo que se sugiere, más o menos podría estar conformado aproximadamente de 4 a 5 renglones, ¿no? Dependiendo también qué tanto vayan a escribir ustedes y qué tanto les pidan su asesor que coloque, ¿no? Entonces podría ser de 4 a 5 renglones, ¿no? Para cada párrafito. Y tiene que estar dividido en párrafos. Recordemos que no podemos escribir un relato y un solo texto, ¿no? En un solo párrafo súper larguísimo, pues no se podría. Aparte de que visualmente, estéticamente, pues no se ve bien, ¿no? Entonces, vamos a tratar de colocar así en párrafos, más o menos de 4 a 5 renglones cada uno. En dado caso de que les pida más los facilitadores, pues entonces ahí sí le tendríamos que aumentar al número de párrafos que tienen que hacer por cada uno de los apartados, ¿no? Hay que leer bien la rúbrica, porque en la rúbrica me parece que sí les aparece esto. En la plataforma como tal no les viene una estructura, pero en la rúbrica me parece que sí les aparece que lleva una introducción, que lleva un desarrollo, que lleva una conclusión. Entonces hay que revisar muy bien la rúbrica de lo que se tiene que entregar, ¿no? Entonces, vamos a escribir todo con nuestras palabras, ¿no? No vamos a reescribir la historia ni vamos a literal copiar lo que dice ahí, ¿no? Sino que nosotros, así como hablábamos hace rato, como si le contáramos una película a alguien, con nuestras propias palabras vamos a ir contando todo lo que va pasando, siempre y cuando sea lo más importante, ¿no? Vamos a tratar de usar bien los puntos de los signos de puntuación. Vamos a tratar de usar bien el punto y seguido, separar en párrafos las ideas, usar bien los puntitos para que no tengamos tanto problema con la ortografía, ¿no? Y antes de enviar la tarea, pues hay que revisarla y hay que corregirla, hay que releerla otra vez, hay que volver a leerlo varias veces y ya antes de enviarla, ¿no? Por si vemos algún errorcito, por lo regular a la primera vista, pues no vemos muchos, ¿no? Ya cuando lo volvemos a leer, volvemos a ver otros y cuando lo volvemos a leer, volvemos a ver otros, ¿no? Entonces, precisamente para poder revisarla y corregirla, se va a hacer ese proceso, ¿no? Revisarla varias veces y ya cuando veamos que ya quedó como nosotros habíamos visualizado, pues ya se envía, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver cada uno de estos puntos, más o menos, la introducción, el desarrollo y la conclusión, para ver qué podríamos colocar ahí, ¿no? Entonces, en la introducción es lo que hablábamos hace rato, ¿no? La introducción puede ser nada más un párrafo y es como inicia la historia, ¿no? Por ejemplo, si recordamos el principito, dice, había una vez un piloto que recorría el Sahara, ¿no? Entonces, en este caso, pues el piloto estaba recorriendo el Sahara, se averió, no recuerdo bien si se averió o fue por el impacto de una bala, pero me parece que se averió uno de los motores, ¿no? Entonces se averió el motor y cayó, ¿no? Entonces, se encontró con un niño, ¿no? Y así le vamos escribiendo la parte inicial de la historia, ¿no? ¿Cómo inició? Por ejemplo, la parte de la noche boca arriba. ¿Cómo inicia la parte boca arriba, no? Recordamos de qué se trata el libro.
Entonces, el libro, si recordamos, bueno, más bien el cuento, si recordamos, se trata de un accidente, ¿no? Entonces podemos colocar, la noche estaba fría cuando el motociclista tuvo un accidente. Entonces, fue a dar al hospital, ¿no? O entonces tuvo que ser llevado al hospital, ¿no? Primero fue auxiliado, ¿no? Antes de que llegara al Ah, hospital. muy bien. Entonces fue auxiliado y posteriormente tuvo que ser llevado al hospital, ¿no? Por ejemplo. Y ahí le seguimos metiendo más al primer párrafo, que sería nuestra introducción, ¿no? Que sería como esta partecita en la que nosotros vamos a relatar qué empezó a pasar, ¿no? Cómo inició la historia. Entonces podríamos contarlo así, como había una vez. Esto va a relación con esto que colocamos aquí, ¿no? Si aquí colocamos que nuestra frase de inicio va a ser había una vez, pues aquí en la introducción empezamos con había una vez, ¿no? Si aquí colocamos que vamos a iniciar como que un martes pasó todo, pues entonces aquí vamos a colocar que un martes pasó todo, ¿no? Entonces vamos a relacionar uno con otro. Y vamos a empezar vamos a redactar en un solo parrafito. Yo considero que es en un solo parrafito podemos redactar bastante bien la introducción, ¿no? Donde nos diga qué es ahora sí que la apertura de lo que va a pasar después en nuestra historia, ¿no? El principio de nuestra historia. Entonces, eso considero que en un solo párrafo podría quedar bastante bien, pero eso también depende de qué tanto les pidan los asesores, ¿no? Si el facilitador les dice que no, que van a ser, pues, no sé, 5 hojas, pues entonces no podría ser en un parrafito, quizá podría ser en 2, ¿no? O le aumentamos más al desarrollo, ¿no? Dependiendo de cuánto les vayan a pedir. Lo más seguro, y por lo que he visto, es que les pidan una cuartilla, ¿no? Entonces, pensando precisamente en que les puedan pedir nada más una cuartilla, es que se hizo la estructura así, ¿no? En un párrafo, nada más la introducción de cómo inicia la historia, para que nosotros sepamos qué va a pasar después, ¿no? Muy bien. Ahora aquí hay unos puntitos bastante interesantes. No vamos a contar nuestra opinión del texto para nuestro relato. No vamos a meter otra historia, no vayamos a divagar, ¿no? Como cuando vamos a contar un chisme y terminamos contando otro y ya luego, ay, sí, de veras, ya me acordé que te iba a decir, ¿no? No, entonces vamos a hablar específicamente nada más de esa historia. No vamos a meter nuestra opinión de si nos gustó o no nos gustó la historia, o que el principito nos cayó mal, o que el motociclista, pues para qué se va a esa hora a manejar, o sea, no vamos a meter nada de eso, ¿no? No vamos a reflexionar tampoco sobre eso, ni tampoco lo vamos a analizar por el momento, ¿no? Simplemente vamos a contar el relato de la historia, que es tal cual la historia, pero con nuestras propias palabras, ¿no? Ay, ahí está. No vamos a meter nada de esto dentro de nuestro relato porque nada más es un relatito. Entonces, vamos a contar la historia tal cual como viene con nosotros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y tenemos otro ejemplo que podemos ocupar, ¿no? Por ejemplo, si recordamos la historia de Gepetto, bueno, más bien Pinocho, no Gepetto, Gepetto era un ancianito, ¿no? Entonces nosotros podemos iniciar, ¿no? Que había una vez en un pueblito un carpintero que se llamaba Gepetto, ¿no? Él quería tener un hijo, pero no podía, o no puede, no podía, ¿no? Entonces le pidió o le pide a una hada madrina que se lo dé, ¿no? El hada, en vez de darle un niño, le da vida a una marioneta, también el hada, ¿no? De paso. Entonces, esta introducción nos da a entender qué va a pasar después, porque entonces nosotros decimos, bueno, es que convirtió al niño o a la marioneta en un niño, entonces, ¿qué va a pasar ahora, no? Entonces, cuando nosotros como que le metemos ahí un poquito de sazón a cómo contamos algo, pues la gente se engancha más, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro relato sin salirnos otra vez del formato, sin meter otra historia, sin dar opinión, sin nada, pues le podemos ahí como dar un poquito de sazón a cómo lo contamos, pero sin salirnos de la historia original, ¿no? No vamos a cambiarle nada a la historia, ni darle otro final, ni nada, ¿no? Entonces,
¿Se entiende qué vamos a hacer aquí en la parte de la introducción? Sí. Muy bien, perfecto. Vamos a avanzar, ¿no? Entonces, en el desarrollo vamos a poner qué sucedió después. Voy a bajar tantito para que se vea en una sola hoja. Entonces, aquí en el desarrollo vamos a ver qué sucedió después, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió después de que llevaron, por ejemplo, al motociclista al hospital? Pues fue llevado a los rayos X y de ahí decidieron al quirófano para ser operado. Lo llevaron a los radios X y después, a los radios X, ¿no? Para revisarlo. Luego a la sala de operación, ¿no? Operación, ¿no? Y ahí contamos qué pasó, ¿no? Y después de eso, ¿qué ocurrió? Después de eso es cuando despierta en el hospital. No, se queda dormido y es cuando empieza a soñar con los olores y se da cuenta que está como en una selva lodosa y, y se Lodosa. siente y se siente con mucho miedo. Ok, muy bien. Entonces comienza a soñar diferentes olores. Y ¿no? Tenemos ahí y ok, se durmió y comienza a soñar diferentes olores, que está en una selva lodosa con mucho miedo, ¿no? Ya después ahí que sigue pasando, ¿no? Y después lo que le pasa, que lo andan correteando al pobre y se despierta y se levanta y se despierta, ¿no? ¿Y qué pasa mucho después, por ejemplo? Pues ya después de tantas veces que se durmió y que se despertó y que siempre que dormía se quedaba en el mismo, aparecía en el mismo lugar del último sueño. Resultó ser que él se dio cuenta que más bien el sueño era el hospital y no el ser Ok, un muy bien, perseguido. perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, si nos damos cuenta, hasta ahí, nada más, vamos a ir relatando, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió después de nuestra introducción? Pues lo llevaron a los rayos X para revisarlo y luego a la sala de operación. ¿Y qué ocurrió todavía después de todo ese pedacito que relatamos? Aquí hay puntos suspensivos porque sigue la historia, ¿no? Y recordemos que hay más todavía, pero pues no lo vamos a colocar tanto. ¿Qué ocurrió después? Pues después se durmió y comenzó a soñar diferentes olores, que estaba en una selva lodosa y con mucho miedo, y seguimos nuestro relato, ¿no? Seguimos relatando qué sucedió en ese tramo. Ya después, mucho después, pues ya seguimos relatando y vemos qué pasó todavía después de eso. No, pues se despertaba y se dormía y aparecía siempre en el mismo lugar, ¿no? Y era algo frustrante para él quizá, ¿no? Vamos relatando ahí qué es lo que pasó en ese pedacito. O sea, aquí recordemos que no vamos a reescribir la historia, sino que vamos a decir lo más importante, ¿no? Muy bien. Y la conclusión, esa es la que tú me decías, ¿no? En la conclusión, también yo sí considero que puede ser en un solo párrafo, ¿no? ¿Cómo termina la historia? Podemos poner, finalmente, el motociclista se da cuenta de que lo van a llevar, o finalmente, si recuerdo bien, el motociclista Se ya da no puede cuenta, regresar, ¿no? se da cuenta que realmente el sueño era el hospital y no la selva. Muy bien. Se da cuenta que realmente el sueño era el hospital y el accidente, ¿no? La selva
era lo que le estaba pasando en ese momento. Ay, Dios mío, en ese momento, ¿no? Y entonces tenemos, ¿no? Finalmente el motociclista, sí, ya es nuestra conclusión, ¿no? Ya lo último, el último párrafo que nos va a decir el desenlace de todo, ¿no? Aquí a lo mejor podrían ir más, un poquito más de palabras, a lo mejor podríamos relatar un poquito antes de, como la parte en la que, si mal no recuerdo, que despertó él, bueno, más bien, según él se durmió y soñó que ya estaba, ya lo habían agarrado, ¿no? Ya hasta lo tenían atado, ¿no? Entonces quizá podemos incluir toda esa parte antes para que se entienda bien esta parte de que lo llevaron a la plancha y todo, y él ya no podía regresar, ¿no? Ya no podía regresar al hospital y se dio cuenta que realmente el sueño era el hospital y el accidente y que la selva era lo que le estaba pasando en ese momento, ¿no? Que iba a ser sacrificado. Entonces, así podemos colocar nosotros la conclusión, pero explicado en nuestro, o sea, relatado en nuestras palabras, ¿no? Siempre y cuando mencionemos los puntitos más importantes, no se nos vaya a escapar cositas importantes que son necesarias para la historia, para que se pueda entender bien y podemos terminar así de esta manera nuestro relato, ¿no? En dado caso de que sea un relato corto. Si les dan la extensión para que ustedes hagan un relato más largo, que también está bastante bien, pues ya se podían explayar un poco más, ¿no? Y recuerden, ¿no? Vamos a darle como que le ponen tantito sazón a su relato para que las personas lo vayan leyendo y digan, no, ya quiero saber qué va a pasar después, ¿no? O qué va a seguir. Entonces, sin cambiar la historia, no estamos cambiando nada de la historia, estamos diciendo tal cual lo que pasó, pero lo estamos diciendo con nuestras propias palabras, ¿no? Entonces, esa es la intención de que nosotros podamos realizar este relato. Entonces, ¿se entiende bien qué vamos a hacer en la parte de la conclusión? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a avanzar. Después nos dice que una vez escrito tu relato, señala en él con la herramienta de comentarios. Aquí dice lo siguiente. Aquí vamos a ver cómo se hace porque me parece que en este caso tú usas el celular, ¿verdad, Shirley? Creo que sí tendría que ser en la computadora. Sí. Muy bien. Entonces dice lo siguiente. Dice, elementos de tu relato que permitan al lector asombrarse, ¿no? Entonces vamos a nosotros encerrar en los comentarios la parte de los elementos de tu relato que permitan al reloj asombrarse, ¿no? Dice, párrafos que contengan marcadores textuales de introducción, desarrollo y cierre y que a su vez cumplan esa función del texto, ¿no? Entonces esto, ahorita lo vamos a revisar porque esto viene en sus recursos. Indicios, es decir, las pistas que permitan al lector suponer lo que sucederá. Muy bien, ¿no? Ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Entonces dice, en tu relato tienes que incluir comentarios que mencionen cada uno de los elementos solicitados. Aquí sí sería importante que le preguntemos a nuestro facilitador cuántos comentarios hay que poner, ¿no? No vayamos a colocar 20,000 y quizá nada más quiere él 6, ¿no? Entonces habría que preguntarle, porque pues si nos dice, ¿saben qué? Nada más busquen 2 de cada uno, ¿no? O 1 de cada uno. Entonces pues estaría un poquito más fácil porque ya sería más reducida la parte de lo que tenemos que hacer. Les pide 2, pues hay que buscar 2. Si les pide 3, igual les podría decir el cuántos de cada uno o que los deje a su criterio, ¿no? O que deje los que ustedes encuentren, también podría ser otra opción, ¿no? Entonces aquí sí habría que comentarle o preguntarle bien cómo se va a hacer. Entonces, elementos, primero los elementos de asombro, ¿no? Pero aquí sí va a estar complicado porque realmente la historia de La Noche Boca Arriba, por ejemplo, que ya leíste, pues creo que solo tiene un elemento de asombro como muy, muy marcado, ¿no? ¿Cuál consideras que es ese elemento que asombra al lector, ¿no? Que cuando lee dice, no puedo creer que esté pasando esto. Pues cuando sueña, ¿no? Realmente, porque al principio uno cree que realmente sus pesadillas son la selva. Perfecto, ¿no? Y Entonces, en más de asombro, pues es cuando te das cuenta que no, pues todo lo contrario a lo que toda la lectura te llevó. muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, cuando dice que la selva
era lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces, los comentarios están en la parte de arriba de nuestra tablita, en donde nosotros vemos, ¿no? Decimos insertar, diseño, disposición, referencias, correspondencia, revisar, vista, ayuda, ¿no? Aquí en revisar va a depender también del modelo. En la mía, por ejemplo, aparece en revisar y nos aparece nuevo comentario. Entonces nosotros le damos clic ahí y nos va a dejar a nosotros poder visualizar los comentarios que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, pues no tenemos ahorita ningún comentario, pero si nosotros seleccionamos alguna palabra, vamos a dar a eliminar a ese porque ese no nos sirve para nada, pero vamos a seleccionar este, ¿no? La selva era lo que le estaba pasando en ese momento. Lo vamos a seleccionar. Ay, no me deja. Ok, ahí está. Y le vamos a dar aquí clic en nuevo comentario y ya le vamos a poner, ¿no? Le vamos a colocar, como nos decía, okay. Así, ¿no? Le vamos a colocar momento del relato, por ejemplo, que, que permite al lector asombrarse, ¿no? Asombrarse. O quizá nada más le podemos poner momento de asombro. Dependiendo también aquí cómo les vaya comentando su facilitador que lo tienen que colocar, puede ser más corto, más largo o explicar por qué, ¿no? Eso ya va a depender de él, ¿no? Elemento de asombro, por ejemplo. Entonces, luego nos pide que los párrafos que contengan marcadores textuales. Los marcadores, déjame buscarlos, ya lo tenía uno por aquí, aquí está, ¿no? Entonces aquí vienen los marcadores de texto en sus recursos, que de hecho se llama de esa manera, ¿no? Dice marcadores de textos. Entonces nos aparecen diferentes, ¿no? Entonces nos aparecen, para introducir el tema del texto, nos pone el objetivo principal me propongo discutir, este texto se trata el tema de la investigación o por ejemplo aquí en marcador de orden de entrada, ya colocamos uno nosotros, que es finalmente, ¿no? Por ejemplo. También podemos colocar otros dentro del texto como además, ¿no? O después, ¿no? Después, ¿no? Entonces vamos a buscar en el texto si encontramos en lo que hicimos ahorita, a ver si encontramos alguno de los marcadores, ¿no? Aquí en el desarrollo. Ayudan a para revisarlo, ¿no? Luego igual lo podemos cambiar por después. Podemos ir metiéndolos nosotros. Entonces, así si identificamos alguno donde se puedan cambiar, pues lo podemos nosotros ir cambiando, ¿no? Para tenerlos ahí y cumplir precisamente con esa parte de la tarea, ¿no? Entonces, ya luego, ahora después, y le ponemos, ¿no? Marcador de texto que indica que seguirá en la trama, ¿no? O podemos poner, ¿no? Enlaza el acontecimiento anterior con el que sigue en el cuento, ¿no? Lo podemos poner así. Había otro que habíamos colocado, por ejemplo, en la conclusión. Aquí está, ¿no? Finalmente. Le damos clic en un nuevo comentario y le ponemos, ¿no? Marcador de texto para indicar el párrafo final, ¿no? O el desenlace de la historia, ¿no? Para saber que ya vamos a acabar. Ahí está. Ay, aquí escribí mal asombro. Muy bien. Asombro. Un momento de asombro. Muy bien.
Entonces, y vamos a ir así buscando, cuando ya terminemos nuestro relato, ya que ya esté, pero bien hecho, vamos a ir buscando cuáles son estos marcadores textuales y vamos a ir colocando cuáles son, ¿no? Los vamos a subrayar, le vamos a poner nuevo comentario y también pues explicar para qué nos sirve, ¿no? ¿Por qué lo colocamos ahí? Luego dice indicios, es decir, las pistas que te permitan al lector suponer lo que sucederá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este de la noche boca arriba, ¿qué indicios podrías encontrar tú? Que tú digas, ay, es que esto, desde que lo dijo, como que yo empecé a sospechar que a lo mejor no estaba soñando, ¿no? Cuando lo de los olores, ¿no? Que sintió los olores. Muy bien. Entonces, este podría ser uno, ¿no? Que empezó a soñar diferentes olores, lo cual es muy poco común, es muy raro, ¿no? Que tengamos sueños tan vívidos que nos hagan tener olores, ¿no? Entonces le Ujú. ponemos ahí. Ponemos indicador. Ahí. Voy a ponerle tal cual, como dice ahí abajo. Dice indicio. Indicio. Indicio en la trama sobre lo que sucederá, ¿no? Sucederá. ¿No? Indicio de que no estaba soñando. Soñando, ¿no? No estaba soñando con la selva, ¿no? Más bien el hospital era el sueño. Que no estaba soñando con la selva. Listo, ¿no? Entonces ya. Entonces ya tenemos nosotros aquí nuestros marcadores, ya fuimos buscando. Les va a servir mucho. Que dice marcadores de texto que vienen en sus recursos, les va a ayudar muchísimo, porque ya de aquí, inclusive ustedes ahí le van como colocando, ¿no? Ahorita decía luego, pues lo voy a poner después, ¿no? O voy a dejarle luego y voy a indicar que aparece, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Entonces, vamos a comenzar, podemos leerlos y buscar, yo creo que aquí podría colocar un después, un finalmente, etcétera, ¿no? Al final o para terminar, él, él pues se dio cuenta de que no era un sueño, ¿no? Entonces aquí ponemos, ¿no? Que ya no pudo regresar a su sueño, finalmente, el motociclista, y en el hospital, para terminar, ¿no? Para terminar, se da cuenta de que realmente el sueño era el hospital y el accidente, ¿no? La selva era lo que le estaba pasando en ese momento y lo demás que vamos a colocar aquí, ¿no? Para terminar nuestro párrafo. Iba a ser sacrificado o chalala, ¿no? Lo que nosotros consideremos que es importante y que necesitamos meter en nuestro relato en ese momento. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda sobre cómo encontrar la parte de comentarios? ¿Qué Creo vamos a que hacer? no. ¿No? Ok, No. perfecto. De todos modos, aquí nos sugiere si no recordamos cómo usar los comentarios, en la misma actividad nos sugiere un video en el que nosotros podemos ver cómo usar la herramienta, ¿no? Pues realmente no es sí muy complicado. Todo lo que nosotros consideremos que es un elemento de asombro, que cuando nosotros lo leímos por primera vez dijimos, ay, no puede ser que esté pasando esto, ¿no? O qué raro que sueñe esto, ¿no? O los párrafos, los marcadores, pues ya vimos que están en los recursos, es fácil identificarlos, nada más vamos colocando como para qué nos sirven cada uno, ¿no? Y los indicios, las pistas que nos dan al lector, o sea, que nos dan a nosotros para que nosotros supongamos lo que sucederá, ¿no? Como los detectives, que encuentran una pista o dejan una pista por ahí y dices, híjole, es que eso yo ya lo había visto y se me hacía raro, ¿no? Se me hacía raro que comentara eso la lectura. Entonces, cuando nosotros encontramos así pequeñas cositas, las vamos subrayando, igual al principio, ya después volvemos a releer, quizá ya digamos, no, pues como que no nos indica nada, pero como que sí me está indicando algo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en el de en el libro del Principito, quizá una de las primeras cosas que nos asombre
o sea, algo de asombrarse, es que pues se encuentra un niño en el desierto, ¿no? Entonces está bastante raro porque el avión cae, el piloto está ahí, sano y salvo, pero de repente se encuentra un niño, ¿no? Y eso es bastante extraño. Entonces, los párrafos que contengan marcados textuales, pues se los revisamos en el recurso. Los indicios de las pistas, ¿no? Nos puede decir, por ejemplo, el Principito nunca había tenido amigos, ¿no? Había vivido solo con su Rosa, hasta que conoció al zorro, ¿no? Entonces, cuando nos dice eso, hasta que conoció al zorro, nosotros ya damos a entender de que, entonces más adelante se van a hacer amigos, ¿no? Más adelante van a ser amigos porque nos está diciendo que hasta que conoció al zorro. Quiere decir que no tenía amigos hasta que ya se hizo amigo de él, ¿no? Entonces, cuando encontramos así pequeñas cositas, pistas que nos dan a suponer algo que va a pasar más adelante, las tenemos que marcar como los indicios, ¿no? Bien, vamos a avanzar. Ya casi vamos a terminar, ya nada más nos falta la siguiente parte, ¿no? Ahora sí nos dice que analicemos nuestro relato, ¿no? Que revisemos que la ortografía sea correcta, que también la redacción sea correcta, porque es algo que me imagino que van a tener mucha puntuación, porque es un relato de su autoría, ¿no? Es un estudio de su autoría. Esta sugerencia me parece muy buena, que la podríamos hacer, bueno, la podrían hacer. Dice, lee tu relato a otra persona. Pregúntale si le pareció sencillo de comprender y si le provocó interés por leer el libro. Dependiendo de la respuesta, haz las adecuaciones necesarias, ¿no? Que es lo que comentamos hace rato. Tanto en la escritura como cuando nosotros lo estemos relatando, pues hay que meterle por ahí un poquito de sazón para relatarlo de manera, sin salirnos otra vez de la historia, sin dar opiniones, nada que no tenga que ver con la historia. Nosotros lleguemos a causar interés en que alguien más lo lea, ¿no? Que diga, ay, se escucha bastante divertido, se escucha muy bonito, quiero leerlo todo completo, ¿no? Entonces, esta práctica se me hace bastante muy buena, que es leerle tu relato a otra persona y preguntarle si le pareció sencillo de comprender o si sintió como que por ahí quedó algún hueco, ¿no? Como digas, no, sí entendí esto, pero como que de repente se saltó a esto y ya no entendí por qué pasó, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que quizá nos faltó agregar algún detallito o algún pedacito de texto más que podría ir dentro de nuestro relato, ¿no? Que también sería importante. Dice, graba tu video. 5. Graba tu video o audio relatando de forma oral la lectura que elegiste. Recuerda que el objetivo es despertar el interés de tus seguidores para que lo lean, ¿no? Entonces nos dice que este audio o video debe tener una duración máxima de 3 minutos. Aquí también habría que preguntarle al facilitador si estos 3 minutos nada más son exactamente esos o nosotros podemos tener la libertad quizá de extendernos un poquito más, ¿no? De decir, no, pues sabes que yo la verdad me gustó mucho la historia, sobre todo la en Principito que es un poco más larga y como que le quiero meter más y yo quiero relatar muchas más cosas, ¿no? Luego nos dice que generemos una liga y que la peguemos al final del documento del procesador de textos. Dice, verifica que el enlace que mande es que el enlace sí mande a tu archivo de audio o video, ¿no? Eso quiere decir que aquí vamos a insertar la liga, ¿no? Que es algo que ya han estado haciendo, sobre todo en este módulo, y en el anterior han estado haciendo mucho la parte de insertar las ligas, ¿no? Entonces hay que insertar la liga aquí. Hay que cuidar en la parte del audio o el video, sobre todo el audio, hay que cuidar nada más que pues sea un lugar silencioso cuando le estemos diciendo, que no haya tanto ruido alrededor para que se pueda entender mucho mejor nuestro relato, ¿no? Y podemos nosotros también ahí cuando lo estemos relatando subir el tono, cambiar el tono un poquito ahí como para que se escuche bonito, ¿no? Para que se escuche mejor. Dice, escribe en un párrafo entre 5 y 10 líneas las diferencias que encontraste al relatar la lectura de manera oral y escrita. Explica cuál fue la más difícil para ti de elaborar y por qué. Esto, si recordamos, ya nos lo habían pedido. Nos lo habían pedido me parece que fue en la semana 1, en conocerte a ti mismo, ¿no? En esa actividad me parece que nos decía, ¿no? Escribe un párrafo entre 5 y 10 líneas, la diferencia es que encontraste a relatar de manera oral y escrita, ¿no? Pues ya le podemos extender un poquito más a lo que colocamos esa vez. O podemos usar lo mismo, nada más cambiarle algunas cositas, ¿no? Ya depende de nosotros, ¿no? Por ejemplo, de manera
O podemos con una de las diferencias que encontré fue, ¿qué diferencias encuentras tú entre la manera oral y la manera escrita, Estefer? Pues más que nada la ortografía, ¿no? La redacción, el que de manera oral pues puedes usar palabras sencillas y en la escrita sí debes de buscar las palabras porque no puede ser muy repetitiva tus palabras. Ok, muy bien. Y redacción, ¿no? Entonces, Perfecto. De manera verbal se puede usar un vocabulario más sencillo, ¿no? Más sencillo. Ay. y hay algo como que nos había dicho la asesora que eran ay, ¿cómo se llama? Cuando tiendes a decir una palabra siempre. Las muletillas, ¿no? Ándale, eso. Exacto. Sí, cuando hablamos, cuando verbalizamos, usamos muchas muletillas. Y es algo que de manera escrita no se nota, pero cuando nosotros ya hablamos, usamos demasiadas muletillas. Lo que pasa cuando hacemos de manera escrita pasa algo parecido, que se llaman pleonasmos, que es cuando repetimos algo o damos a entender lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, es que el autoestima tiene que iniciar en ti mismo, ¿no? Ya en el momento en el que te digo en ti, entiendes que es tuyo, ¿no? Que es para ti. Y cuando te digo en ti mismo, otra vez repitiéndote que eres tú, pues ahí existe un pleonasmo, ¿no? Que son cositas que hay que quitar. Y las muletillas, por ejemplo, si te has dado cuenta, yo tengo mucho la muletilla de decir no. Entonces, cada que acabo algo, digo, pues esto, ¿no? Así. Entonces, esas muletillas suelen mucho a relucir cuando estamos hablando, ¿no? Cuando estamos contando algo, y sí hay que tener mucho cuidado con ellas, o usamos mucho o ya, o así, ¿no? Decimos diferentes muletillas pequeñitas, y es algo muy interesante y que creo que es necesario que coloquemos, ¿no? De manera escrita, no se visualizan las muletillas que usamos al hablar, por ejemplo. Y así le vamos nosotros agregando lo que consideremos que es necesario que sepan, o lo que nosotros consideramos y encontramos de diferencia entre relatar algo de manera oral y escrita. Así sea exactamente el mismo texto, pero qué diferencias encontramos, ¿no? Quizá que al leer, o si lo leemos o lo verbalizamos, nos atoramos un poquito más, que simplemente leerlo de manera escrita, ¿no? No grabarlo así, depende. Entonces aquí ya va a quedar dependiendo de cómo nosotros lo coloquemos, ¿no? Y después dice que lo guardemos en la computadora de la siguiente manera, como ya vimos, y que carguemos el archivo en la plataforma, ¿no? Y eso sería todo para esta actividad. Está bastante bonita, solo que está un poquito otra vez laboriosita por la cuestión de los comentarios que hay que estarle buscando. Quizá el audio nos llevamos un poquito, porque aunque sean 3 minutos, pero a veces sí nos tardamos muchísimo más, ¿no? Si nos equivocamos, lo volvemos a reiniciar, o lo estamos ahí cortando y pegando, ¿no? Entonces, ¿tenemos alguna duda hasta aquí de cómo realizar esta primera actividad? Creo que hasta ahorita no. Muy bien. De tomo les voy a mandar ahorita los ejemplos, nada más recuerden que esto no, o sea, esto lo coloco yo para guiarnos, ¿no? No lo vayan a pegar porque pues va a decir que por qué lo colocaron así en grandote para empezar, ¿no? El profesor. Entonces, este nada más es como para que nos estemos guiando, mira, ya me estoy atorando, para que nos estemos guiando durante la sesión, pero no es necesario que se coloque, ¿no? Esta sí habría que preguntar si la tenemos que colocar o simplemente vamos a dejar, por ejemplo, ¿no? La noche, boca arriba, nuestro tema, ¿no? La noche, boca arriba. Ahí está. No, entonces, la punto.
Aquí tenemos, ¿no? Nuestro tema. Ya no veo, ahí está, nuestro tema, ¿no? Muy bien. Luego, nuestro título, ahí sí, ¿no? Nuestro título, le vamos a nosotros meter a lo que nosotros consideremos que va a ser nuestro título. Entonces, título podría ser el que tú desees, ¿no? Siempre y cuando tenga que ver con esto, ¿no? Relato sobre la noche boca arriba, ¿no? O relato sobre una noche boca arriba, ¿no? Relato sobre una noche boca arriba, dependiendo, ¿no? Ahí está. Aquí también había que preguntar si hay que anexarle el autor, porque no lo pide, realmente no te da ninguna especificación más. Nada más dice el título, ¿no? ¿Cómo nombrarás tu relato? Entonces podría ser un relato así normal, el nombre que tú desees, siempre y cuando tenga que ver con el texto, o podría ser más formal colocándole el cuarto salto. Esto también tendrían que preguntarlo porque no te pide, realmente no te pide el nombre del autor, entonces pues, no iría, ¿no? Así. Pero pues ya hay que adecuarnos a las diferentes pues demandas, ¿no? De los facilitadores para que nuestro texto vaya a quedar bien, ¿no? Entonces, no tenemos duda hasta aquí. Muy bien. Vamos a ver la primera parte de la siguiente actividad para que no sea tan abrumador, no sea tan abrumadora esta situación. Vamos a ver la primera parte y el jueves vamos a ver ya nada más la parte de propiamente de la reseña, ¿no? De cómo se tendría que hacer. Esta es mucho más cortita porque en esta nada más tendríamos que leer los dos textos que nos pide. Nos dice que leamos estos dos artículos, el de Pedro Villa y Caña, indio guarachudo, logra ingresar al Instituto de Massachusetts, el Universal, ¿no? En línea en 2017 y nos trae la liga. Vamos a ver si abre esta liguita. Vamos a ver. Vamos a probarlas porque luego no las abro. Es esta. Vamos a colocar de una vez la siguiente. Dice Montserrat Muñiz, Ricardo Pablo Pedro, la Sierra Oaxaqueña, de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Ya nada más viéndolos así, nos damos cuenta que hablan de lo mismo, ¿no? Nada más que son diferentes personas las que hicieron el artículo. Y es precisamente ese el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer una comparación entre lo que estamos leyendo, ¿no? Aunque hablen del mismo tema, aunque sean exactamente el mismo, por así decirlo, personaje o entrevistado, cada persona que realice el artículo tiene su propia manera o su propia esencia de relatarlo, que es precisamente lo que ustedes estábamos hablando hace rato y lo que ustedes van a hacer en la parte del relato, ¿no? Cada uno tiene su propia esencia y su propia manera de redactar, de explicarlo, de decirlo y de enfatizar en algunas cosas que considera más importantes, ¿no? Entonces vamos a esperar a que cargue tantito. Bueno, entonces nos dice que dos, ¿no? Primero que los leamos, vamos a leerlos. Luego nos dice dos, analiza los textos, incluyendo los aciertos y deficiencias de cada una de ellas y compáralas. Para ello, elabora y completa en un procesador de texto una tabla como la que se muestra a continuación, ¿no? Entonces aquí sí ya nos dice directamente que esta tabla la coloquemos en un procesador de textos, a diferencia del anterior, que esa sí habría que preguntar, ¿no? Esta sí directamente nos dice que lo hagamos en una tabla como esta, ¿no? O sea, la podemos copiar y pegar directamente, ¿no? Y entonces nos hace una serie de preguntas que vamos a ver ahorita respondiendo a los textos que todavía no cargan. Entonces vamos a esperar tantito a que cargue. Ahí está, ¿no? Entonces ya nos apareció uno.
dice no sé por qué me molesta el nombre de este titular. De por sí el Universal como que a veces tiene el nombre de notas bastante extrañas, ¿no? Entonces, eso del indio guarachudo podría sonar hasta despectivo, ¿no crees? Podría sonar como algo, como un insulto, más allá de estarlo halagando, por lo que seguramente hizo algo, ¿no? Muy importante. Entonces dice, indio guarachudo logra ingresar al MIT, ¿no? Y nos dice, indio guarachudo es lo que escucha Ricardo Pedo Pablo, ¿no? Que debe ser el chico este. De manera reiterada, este joven indígena, quien a pesar de las adversidades ha podido salir adelante, hoy es el único indígena mexicano en estar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Que es el MIT, que es un instituto muy reconocido. Motivos por los cuales fue galardonado con el Premio Nacional de la Juventud 2017 en la categoría de logro académico, ¿no? Entonces, una vez que ya los leamos nosotros, vamos a empezar a contestar las preguntas. Estas preguntas, pues son bastante claras, la verdad no habría mucho que desempolvar, pero igual vamos a ver más o menos como a qué se podría referir cada una, ¿no? Entonces nos dice elementos de análisis. ¿Qué es lo que explica el texto de introducción? Pues ahorita ya leímos, ¿no? Explica que Pedro es el único indígena en el MIT y que ganó el premio a la juventud en 2017, ¿no? Y ahí le ponemos qué es lo que explica la introducción del texto, que es este primer párrafo. Recordamos que la introducción es el primer párrafo, ¿no? Siempre. Por eso cuando nosotros vimos la parte del relato, pues era importante que lo dejáramos todo en un solo párrafito y ahí entraría bien nuestra introducción, ¿no? Entonces vamos a regresar a esta parte. Voy a ver si las puedo colocar las dos así. A ver si se ven las dos pantallitas. ¿No? Ahí está. Bueno, ahorita que cargue. Entonces, ¿no? Entonces nos dice primero que dice que Pedro es el único indígena en llegar al MIT y que ganó tal y tal cosa, ¿no? Ahora vamos a ver el otro artículo que nos dice referentemente a lo mismo, ¿no? A la parte de la introducción, que es este de aquí. Ahí está. Entonces, nos dice Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT, ¿no? Vamos a leer el primer párrafo, que es la introducción, a ver qué nos dice. De Guadalajara, Jalisco, 10 de mayo del 2017, Agencia Informativa del CONACYT. Haber nacido en una pequeña localidad de Oaxaca, en una familia de bajos recursos, no significó un impedimento para que Ricardo Pablo Pedro estudiara un doctorado. Con apoyo de una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT por sus siglas en inglés, la Universidad Privada de Excelencia localizada en Estados Unidos, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces vamos a colocar aquí qué fue lo que nos dice la introducción, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, solo que aquí, en este caso, no recalca tanto la parte de indígena, sino más bien que recalca que es de bajos recursos, ¿no? Entonces vamos a colocar, explica. Y que fue becado, ¿no? Exacto, explica que Pablo. Ah, se me olvidó el nombre. A ver. Es Ricardo Pablo Pedro. Ahí está. Explica que Ricardo Pablo Pedro o Pedro Pablo a pesar de sus bajos recursos y becado por el CONACYT, estudió en el MIT, ¿no? O le ponemos ahí el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ambas están relacionadas, es casi lo mismo, pero no es igual. Entonces,
¿Qué se aborda en el desarrollo? Aquí sí vamos a colocar todo lo que viene después de este primer párrafo es el desarrollo, ¿no? Todo lo que dice actualmente estoy en el último año, si te das cuenta, aquí nos dice actualmente estoy en el último año trabajando con nanomateriales, ¿no? Nos está relatando también experiencias de él, cosas que él nos dice, nos está diciendo que también hubo una entrevista de agencia informativa al CONACYT y aquí nos muestra su foto de él, ¿no? Cómo está ahí, bastante feliz. Entonces, todo esto que viene aquí es nuestro desarrollo, ¿no? Entonces vamos a leer todo esto de ambos y vamos a colocar aquí qué nos dice el desarrollo de cada uno, ¿no? En uno quizá nos explique más la parte de todo lo que hace en el MIT, del reconocimiento que tiene, en otro quizá nos explique más cómo se siente él, la manera en la que él cree que llegó ahí, etcétera, ¿no? Porque recordemos que uno tiene un formato más de entrevista y el otro como un poco más informativo. Entonces, vamos a leer cada uno y vamos a relacionar el desarrollo y lo vamos a colocar ahí, ¿no? La conclusión es exactamente lo mismo. Recordemos que la conclusión va a ser nuestro último párrafo hasta el final. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, si nos damos cuenta, la conclusión son frases de él, ¿no? O cosas que él dijo. Entonces, esto lo vamos a leer y vamos a ver qué nos dice de la conclusión. Nos da un punto de vista sobre él, sobre la docencia, sobre cómo llegó ahí, etcétera, ¿no? Lo que nosotros consideremos importante y que sale a relucir dentro de este artículo. En el otro vamos a hacer exactamente lo mismo. En el otro también los últimos párrafos, los últimos 2 o 3 párrafos, es una cita súper grande de cosas que él nos dice, ¿no? Entonces dice, fue uno de los más emocionantes de mi vida, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros logremos encontrar en la conclusión lo vamos a colocar también ahí, siempre y cuando consideremos que es importante, ¿no? Como lo principal, lo más importante, lo colocamos aquí. Ahora aquí dice, ¿consideras que el título es adecuado y por qué? A mí, sinceramente, te diré, Shirley, que el título del Universal no me llama mucho la atención, ¿no? Siento que es algo despectivo el decirle indio guarachudo, no sé, siento que no, pues se podría malinterpretar, ¿no? Así como quizá yo lo estoy malinterpretando ahorita, se podría malinterpretar a que quizá no era la intención de la persona que colocó el título, pero realmente cómo lo expresa a mí no me parece adecuado. Es que lejos de hacerlo interesante, se oye como que lo está criticando, ¿no? O como que qué asombro que un indio guarachudo llegara tan lejos. Exacto. Entonces es como muy despectivo, ¿no? El título me resulta inadecuado, ¿no? No considero que invite, como tú dices, ¿no? No considero que invite al lector a a algo interesante. Suena inclusive despectivo, ¿no? Interesante. Aquí está. En cambio, este otro que dice Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT, pues ese como que te suena mejor, ¿no? Porque cuando te dicen de un lugar a otro, entiendes que hubo un tramo, ¿no? Sí, como que ahí de hecho lo alaba, ¿no? Lo acrecenta, como que Exacto, hace ¿no? parecer que no importa de dónde vengas, siempre puedes llegar a donde quieras, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, el título me resulta adecuado y motivacional, ¿no? Da a entender que tuvo un camino, por ejemplo, que recorrer, pero lo logró, ¿no? Pero lo logró, por ejemplo. Vamos a hacer algo así. Algo así. Ay, no puedo escribir el acento. Ahí está. Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces ahí así.
Dice, el lenguaje que emplean es comprensible, correcto. Aquí también, pues después de leerlo, vamos a colocar sí, es correcto, sí es adecuado, se entendió, por ejemplo, se entendió, etcétera, ¿no? O no se entendió nada, o se confundía la perspectiva del autor, no sé, se confundía la opinión del autor con la del entrevistado, ¿no? Entrevistado. O con la persona de la que se estaba haciendo el artículo, ¿no? En este caso. Entonces, entrevistado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a colocar? Después de leerlo todo, vamos a ver si sí realmente se entendió o no se entendió, puede que sí, no, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a colocar aquí lo que consideremos que sí se entendió o no se entendió bien lo que nos estaban diciendo. Luego nos pide que empleemos datos, dar la información, y nos pregunta si los textos emplearon datos para sustentar la información, como porcentajes, estadísticas, gráficas y cuáles fueron, ¿no? Entonces vamos a leer los dos textos. Si por ahí nos traía algún porcentaje quizá de cuántos mexicanos lograron entrar al MIT de tal año a tal año, por ejemplo, o inclusive nos da un dato, el primero nos da un dato, nos dice, nos da, vamos a colocar, ¿no? Nos da un solo dato. Y es que él ha sido el único indígena en llegar al MIT, ¿no? O en estar al MIT, ¿no? Ahí nos está dando un dato en estar, ay, en estar en el MIT, ¿no? Ahí nos está dando un dato y nos damos cuenta. Uno solo nos está diciendo que es el único, ¿no? Ese ya es un dato. Podría quizá venirnos porcentajes de cuántas personas entran al MID y por qué es un orgullo, cuántos mexicanos lo han logrado, o quizá estadísticas de los logros que él ha tenido, nos puede presentar alguna gráfica, ¿no? Entonces, si nos presenta un solo dato, pues lo podemos poner así, ¿no? Nos da un solo dato y es que él ha sido el único indígena en entrar al MID, ¿no? O quizá nos da más datos, vamos a colocar, nos presenta una gráfica, por ejemplo, ¿no? Nos presenta una gráfica en la que nos muestra, vamos a colocar aquí, ¿no? Nos presenta un porcentaje, ¿no? Esto hablándolo de manera hipotética, no vayamos a pensar que viene en el texto, ¿no? Nos presenta un porcentaje de personas mexicanas, por ejemplo, mexicanas en estudiar en el MIT, ¿no? ¿Y cuántas de ellas? De ellas, ¿no? O nada más así, ¿no? Nos presenta cuántos, ¿no? Así, ¿no? Quizá nos presenta algunos porcentajes y podemos sacar aquí, ¿no? Un porcentaje del 30%, del 20%, del 10%, que son personas mexicanas que han estudiado en el MIT, ¿no? O una gráfica de tal año a tal año, etcétera, ¿no? Lo que nos vaya presentando el texto hay que colocar siempre y cuando venga. Si no viene nada, pues lo ponemos, nos da un solo dato, ¿no? Y es que él fue el único que estudió en el MIT y punto final, ¿no? Entonces hay que revisarlo bien, hay que leer ambos. Yo les sugiero que lean cada uno por separado, los lean despacito, cada uno lean los despacito y ya después los comparan ambos. Cuando ya tengan información de ambos y ya saben de qué se tratan cada uno, ya entonces los comparamos, ¿no? Pero cada uno lo leemos así por separado y luego vamos viendo ya, cuando ya tengamos interiorizados cada uno, vamos revisando como los dos, ¿no? Así ya, de manera en la que nosotros podamos visualizar mejor sus diferencias, ¿no? O sus similitudes, dependiendo. ¿Cuál es la idea principal del texto? Entonces, si se permite el desarrollo de las ideas secundarias. Entonces, la idea principal es lo más importante que dice el texto. Vamos a ver un texto del Universal, que el Universal tiene varias, como ejemplo, tiene como varios títulos así bastante extraños, que realmente no son muy agradables de ninguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, este. Vamos a ver ¿no? Que es una nota de otro diario
en el que precisamente nos recalca cómo el diario, el diario El País, me equivoqué de periódico, más bien es el diario El País, el diario El País, llama sirvienta a Yalitza Aparicio, ¿no? Si recordamos, Yalitza es esta chica que no parece que era de Oaxaca, que se metió a incursionar por primera vez como actriz, ¿no? En la película de Roma, que fue muy aclamada por críticos en los premios Oscar, y precisamente ella estuvo nominada, ¿no? Estuvo nominada a un premio Oscar por esta película que se llama Roma, ¿no? Y entonces esta nota precisamente nos dice que el diario El País llamó sirvienta a Yalitza Aparicio, ¿no? En un artículo, y que esto pues desató muchas críticas en redes sociales, ¿no? Hubo mucha polémica, ¿no? Entonces nos enseña, si nos damos cuenta, nos va mostrando poco a poco aquí, ¿no? Nos fotos y nos empieza a dar. Usuarios de las redes sociales se volcaron en contra del periódico El País luego de que llamaran sirvienta a Yalitza Aparicio, protagonista de la película Roma de Alfonso Cuarón, en uno de sus encabezados, ¿no? Ya vamos a ver, no solo nos dice, nos muestra pruebas, ¿no? Nos dice, la publicación española tituló su artículo como La sirvienta que se ha convertido en estrella. Y los comentarios que tildaban de clasista y racista al prestigiado medio no se hicieron esperar, ¿no? O sea, nos está diciendo que generó muchísima polémica. Nos damos cuenta, nos enseña la foto del periódico, ¿no? No nada más se queda con palabras, sino que nos enseña una nota, la foto, para que quede de evidencia, ¿no? De que sí realmente pasó eso. Entonces, en esta nota, por ejemplo, o en este artículo, lo más importante del texto es que el periódico El País llamó sirvienta a Yalitza Aparicio y que esto causó polémica, ¿no? Lo primero que pudimos leer fue esto y esta fue su idea principal. Después de ella se empezaron a desarrollar otras ideas secundarias, que fue que si era clasista, ¿no? Que si era racista, pero todo esto apoyado principalmente en esta primera, ¿no? Que fue que el periódico El País llamó sirvienta a Yalitza Aparicio y causó polémica. Así como nosotros pudimos, así como nosotros vemos en este artículo, que la idea principal está bastante clara, también así vamos a buscar la idea principal en estos dos artículos que tenemos aquí. Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts, ¿no? Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT, ¿no? Que desde el principio, desde la introducción, creo que nosotros ya podríamos identificar un poco cuál sería la idea principal, ¿no? Cuál es la idea principal de todo el texto y luego lo que se desarrolla y va sustentando a esta idea principal, ¿no? Muy bien. Entonces, dice, ¿qué aciertos consideras que tuvo el autor de su texto? Enlista lo que consideres necesario y redacta una justificación de cada una, ¿no? Por ejemplo, en este de Yalitza Aparicio, pues hubo mucha neutralidad, ¿no? Porque él no dio su opinión personal, sino que se mantuvo objetivo y mencionó solo lo que ocurrió, ¿no? Entonces, brinde ejemplos, por ejemplo, mostró la imagen del artículo, ¿no? Mostró la imagen del artículo de la polémica, ¿no? Él no solo nos dijo qué pasó, sino que también nos mostró, pues la foto, ¿no? Donde aparecía el título que efectivamente era bastante despectivo, ¿no? Entonces, ¿tenemos alguna duda de cómo realizar este cuadrito de aquí? No, ninguno. Está bastante, padre porque te lleva, ¿no? Con las preguntas que te va haciendo, ¿por qué? Tú sabes, ¿no? De que, bueno, ya coloqué que el lenguaje no es adecuado. Ahora voy a colocar por qué, ¿no? Te va guiando bastante bien. Entonces, este cuadrito está bastante, sencillo, ¿no? El jueves vamos a revisar la parte nada más, y va a ser la única que nos va a quedar pendiente, la parte de cómo hacer una reseña, ¿no? Porque es así, vamos a tener que, es un poco más larguito y extendido, y vamos a ver algunos ejemplos para que podamos concretarlo mejor, ¿no? Entonces, hasta aquí dejaríamos esto por hoy para que empecemos a realizar nuestra actividad 5 y 6. Ok. Muy bien, entonces déjame dejar aquí. Voy a detener la grabación por acá.
ya se me fue. Ya lo había agarrado. Ahí está. Tener la grabación, ¿no?